Hola amigos, vamos a resolver acá un ejercicio de cálculo integral. Vamos a hallar el sólido de revolución alrededor del eje X de la función y igual a menos x al cuadrado más 3x. Lo primero es recordar que para hallar el volumen de un sólido en torno al eje X lo podemos definir como volumen es igual a pi por la integral entre a y b, donde son los límites de integración de f de x está al cuadrado de x. Digamos que esta es la relación que vamos a hacer. Vamos a hacerlo primero analíticamente y luego lo verificamos en GeoGebra. ¿Cómo nos quedaría este sólido? Lo primero es encontrar los puntos de corte con el eje X para saber los límites de integración. Por lo tanto, entonces decimos que menos x al cuadrado más 3x es igual a 0. Vamos a factorizar x, entonces decimos menos x, factor común de x, menos 3, igual a 0. Entonces el producto de factores igual a 0 cuando uno es 0, ambos son 0. Entonces menos x igual a 0 o x menos 3 igual a 0. Multiplicando esta primera por menos 1, entonces nos daría que x es igual a 0 y después sumando 3 a ambos lados nos quedaría que x es igual a 3. Entonces ya tenemos que los límites de integración para este caso son 0 y 3. Bien, entonces vamos a plantear la integral para hallar el volumen de esta función. Decimos volumen es igual a la integral entre 0 y 3. Bueno, acá podemos colocarle pi o dejarlo multiplicando por de la función menos x al cuadrado más 3x al cuadrado de x. Entonces vamos a resolver esa integral y encontramos su valor. Entonces volumen es igual, entonces vamos a dejar acá pi. Lo primero es resolver el producto notable que se nos forma allí, ¿cierto? Entonces decimos que esto es x a la 4 primero por el segundo dos veces menos 6x a la 3 más el cuadrado del segundo, que sería 9x al cuadrado de x. Bien, resuelto el producto notable, pues ahora hacemos el cálculo de la integral. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Volumen es igual a pi que multiplica a x a la 5 sobre 5 menos, estas son integrales inmediatas, 6x a la 3 sobre, 6x a la 4 sobre 4 más 9x a la 3 sobre 3 evaluada entre ¿qué? Entre 0 y 3. Bien, ahora entonces aplicamos el segundo teorema fundamental del cálculo, es decir, vamos a sustituir por los límites. El volumen es igual, entonces acá tenemos 3 elevado a la 5 sobre 5 menos 6 factor de 3 elevado a la 4 sobre 4 más, acá podemos simplificar, si quieren simplificar, pues nos quedaría que 3 por 3 elevado a la 3. Y esto acá entonces menos 0 a la 5 sobre 5 menos 6 por 0 a la 4 sobre 4 más 3 por 0 a la 3. Ya vemos que toda esta parte nos da 0, ¿cierto? Por consiguiente, decimos que el volumen es igual a que, entonces vamos a operar. Entonces decimos 3 a la 5 sobre 3, al efectuar las operaciones esto nos da
vamos a 48,6 menos 3 a la 4 por 6 de entre 4, esto nos da 121,5 y 3 a la 3, 27 por 3 nos daría 81. Operando, entonces el volumen es igual, decimos, y 48 menos 21, menos 121,5 más 81 multiplicado por pi, esto nos da 25,45 unidades cúbicas. Esto es lo que nos da el volumen analíticamente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a verificar en GeoGebra este resultado y vamos a hacer el solidón de revolución en 3 dimensiones. Entonces lo primero vamos a ingresar la función, solamente la vamos a restringir en el dominio entre 0 y 3. Entonces el comando función, acá utilizamos el segundo. Entonces la función, ¿cuál es? Vamos a colocar menos x al cuadrado más 3x, el valor inicial 0, el valor final 3. Entonces allá tenemos en R2 nos da esto. Esta es la restringida en el dominio entre 0 y 3. Esta es la función. Vamos a hacerla rotar respecto al eje X. Entonces lo que se trazaría acá es un disco. Trazaríamos un disco y ese sería el disco de rotación de la función. Entonces vamos a ir acá a este icono y vamos a activar la vista 3D. Entonces nos dio esto. Podemos ubicarnos acá en R2. Vamos a correr un poquitico esto. Vamos a cerrar acá un poquitico también esto. Vamos a quitar este fondo de plano que tenemos acá. Seleccionamos y lo quitamos. Podemos acá darle marcar los ejes. Entonces el eje Z lo tenemos ahí, Z, el eje Y, el eje X, para identificar listo. Entonces ya tenemos ahí eje X, eje Y. El eje X es el rojo, el eje Y es el verde y el eje Z es el azul. Listo. Podemos girarlo un trítico pues para verlo más o menos como el comportamiento que tenemos acá en R2. Acá lo vemos. El siguiente paso es hacer un deslizador. Entonces vamos a hacerlo en R2, deslizador. Vamos a ubicarnos acá. Este es un deslizador angular que vamos a hacer. Le vamos a dejar solamente el nombre del ángulo alfa. No le vamos a dejar los grados, no, ángulo alfa. El incremento entre 0 y 360 con incremento de 1 grado. Bien. Ahora vamos a hallar la rotación. Vamos a empezar a hacer la rotación. Entonces nos ubicamos en R3 y observen que cuando nos ubicamos en R3 nos cambia acá el menú, y si nos ubicamos en R2 pues nos cambia ese menú, ¿cierto? Entonces ubicados en R3 vamos a este icono de las rotaciones. Entonces vamos a decirle rotación axial. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar la función y vamos a seleccionar el eje respecto al cual vamos a rotar. Entonces respecto al eje X y seleccionamos cambiamos acá el ángulo por alfa, el ángulo alfa, ubicamos acá el ángulo alfa, le damos OK. Vemos que se nos genera este comando. Ahí ya podemos, si queremos ver el comportamiento de rotación, le podemos dar clic acá para que nos muestre ahí la rotación, y también podemos darle clic de acá a la función y mostrar el rastro. Entonces para que nos va marcando el rastro del recorrido.
no lo marcó. Vamos acá, mostrar rastro, y ya nos comienza ahí a mostrar el recorrido del comportamiento de la revolución. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar la superficie de ese sólido. Ahí está, es el comportamiento de la rotación. Entonces vamos a escribir el comando. Vamos a utilizar el siguiente comando. Se los vamos a mostrar acá lo tengo acá en la pantalla. Vamos a utilizar la superficie, expresión, parámetro 1, valor inicial, valor final, parámetro, valor inicial 2 y valor final 2. Acá está, ya lo explicamos cómo vamos a hacer. Entonces nos ubicamos en la siguiente entrada y colocamos superficie. Y vamos a emplear este. Entonces la superficie, ¿cuál va a ser? Entonces, decimos, el parámetro va a ser un parámetro K. El siguiente es f de k, la función se llama f, entonces vamos a hacerlo f de k, esto multiplicado por el coseno del ángulo beta. Vamos a darle un ángulo beta. El siguiente parámetro entonces f de k multiplicado por el seno del ángulo beta, el seno del ángulo beta. El siguiente parámetro entonces nuevamente k, el siguiente parámetro entonces el valor inicial, entonces ¿qué es? 0, ¿cierto? ¿De dónde hasta dónde va el 0? El siguiente parámetro sería 3, o sea, esos son los límites de integración. El siguiente parámetro es el ángulo beta que estamos trabajando para la función seno y coseno. El siguiente parámetro es los ángulos desde 0 hasta el ángulo de rotación que llamamos alfa. Y ya tenemos ahí, entonces le damos enter y ya nos vamos a la rotación. Entonces veamos acá, paremos, ahí ya nos comienza a generar la rotación con la superficie. Ahí ya nos está mostrando el sólido. Podemos dar que dé el giro completo. Vamos a parar acá el deslizador. Listo. Podemos hacerle el movimiento al plano 3D para ver el comportamiento del sólido. Entonces podemos hacerlo de esta manera. Ahí está en torno al eje X. Ahora, ¿qué nos falta hallar? Vamos a hallar el valor del volumen. Entonces vamos a emplear el siguiente comando. Entonces vamos a decir volumen es igual, de acuerdo a la relación que establecimos, volumen es igual, entonces a pi, vamos a multiplicar pi, ¿cierto?, por la integral. Entonces vamos a hallar este comando. La función, ¿cuál va a ser? La función es f de x, pero esta función va al cuadrado. Entonces f de x al cuadrado el extremo inferior, o sea el límite inferior de la integral es 0 y el límite superior es 3. Le damos enter y ahí nos da 25,45. Si comparamos con lo que tenemos, lo que hicimos analíticamente, pues acá vemos que nos dio 25,45 unidades cuadradas. Ese es el comportamiento de un sólido de revolución en torno al eje X.
primero el comportamiento en R2, cómo es en R2. Luego, ¿qué hicimos? Determinar la rotación respecto al eje X, la predicción de la rotación y la superficie. Y ya con esto hemos finalizado este sólido de revolución. Muchas gracias por la atención.